Seguimos adelante con la información. Vamos a compartir ahora los mails que ustedes han mandado: actualidadproductiva@hotmail.com, a estudioreyes@infovía.com.ar, los cuales agradecemos. Esto dice: inflación, ¿buena o perversa? Reyes dice: veía por televisión en TN a algunos conspicuos economistas, dice que hablan de una fuerte inflación para los próximos meses similar a las de 2001, si el gobierno no para de gastar. Ahora bien, si no se gasta, no hay mejores salarios, hay ajustes y casi con seguridad a todos nos irá mal. ¿Pueden los salarios generar mayor inflación o es que todavía no se han desarticulado los grupos concentrados en la economía del país? Poco entiende de esto, pero no están asustando mucho, dice, con la economía va mal en peor. ¿Están así? Dice, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Es la inflación buena o perversa? Roberto, de Descendente Alvear. Sí, lo dejamos para contestar en un programa completo, es muy largo. Pero se refiere al programa de TN donde estuvo Melconian. Dijo casi exactamente lo mismo de lo que le grabaste vos que salió en el programa. Casi lo mismo, con el tema inflacionario, el tema de las reservas, habló que potencialmente había una inflación reprimida, que esto se generaba, por supuesto, de la visión neoliberal, que hay inflación salarial. Es cierto, existe una inflación salarial, pero bueno, no es la parte, hay una inflación de costo, hay inflación estructural, es decir, cuando el sector productivo agropecuario es superior al sector industrial, hay producción, hay inflación. Antes al revés, la industria era mayor al sector agropecuario y también generaba una inflación estructural. Es decir, hay muchas líneas para decir que es inflación. Evidentemente que está también la maquinita, evidentemente que está cuando uno se endeuda en el exterior, y hay muchas formas. ¿Qué es lo que pasa hoy? Y hoy el gasto corriente es muy grande, el gobierno está gastando más de lo que le está ingresando. Más allá de que hoy te muestre un superávit fiscal, porque bueno, los ingresos por retenciones adelantadas de soja llegan a los 2.000, 2.500 millones de dólares, después hablaremos de lo que va a ser este récord de producción de soja, que le es importante al gobierno. Pero bueno, tampoco es cuestión de asustarse, hoy tenemos un muy buen nivel de reserva, económicamente las cosas han mejorado, el clima no es lo mismo que el año anterior, es decir, no es para asustar tampoco. Pero técnicamente sí hay algo que preocupa, que es la inflación, y más en argentinos que tenemos memoria inflacionaria de hace muchos años y conocemos determinados episodios de la historia que pasaba lo mismo que ahora y después se disparaba. Así es. Bueno, esto lo escribe Alina, dice, el título es La sojización del país. Dice, con la soja nuevamente por encima de los $350 la tonelada, en el gobierno se entusiasman con el ingreso de divisas que se avecina. Una cuenta rápida indica que con una cosecha que superará las 50 millones de toneladas, un 55% más que el nivel registrado el año anterior, entrarían nada menos que unos 18 millones de dólares. De cumplirse aquello, sabemos que el 50%... 18.000 millones de dólares. De cumplirse aquello, dice, sabemos que el 50% se lo queda el Estado, el 50% va al productor, acopiador y exportador. ¿Podrá el gobierno, dice, salvar el año con esto? Bueno, más o menos lo que veníamos diciendo. La industria aceitera hizo una evaluación sobre el tema de la soja y habló ya de 55 millones de toneladas de soja. Muy por encima, en más de 3,5 millones de lo que decía la bolsa de cereales que se iba a producir en Argentina. Bueno, evidentemente 50 y 52,5 era lo proyectado por estas entidades cerealeras. Es decir, 40 millones de toneladas contra 29 del año anterior, o procesadas por la industria aceitera durante el 2009. Evidentemente el precio de la soja, del aceite de soja y del grano se va a ir muy arriba porque hay problemas climáticos en nuestros países. Y el tema que decíamos recién de la retención adelantada hace que el Estado ya haya cobrado cerca de 3.000 millones de dólares de lo que es soja. Habla de ¿cuánto? ¿Qué cifra dice de soja? De 18.000 millones de dólares. Sí, 18.000, entre 16, 18.000 o 20.000 millones de retenciones agropecuarias que el Estado va a tener para solventar este gasto corriente bastante creciente que tiene el país. Así es. Bueno, y este último dice, Octavio de la Serna, dice, los escuché la semana pasada, dice, cuando enfocaban la cantidad de animales que se perdieron en La Pampa por las caprichosas decisiones de la presidenta. Mucha gente vincula el campo, advirtió que empezaría a faltar carne y por ende subir su precio. ¿Podrían precisar cuánto plata se necesita en La Pampa para recuperar 1,5 millón y medio de cabezas que dijeron que están faltando hoy en La Pampa? El ingeniero Julio de la Serna. Bueno, primero contemos de que no se perdió 1,5 millones de cabezas porque Cristina se portó mal con el campo. Evidentemente hay un montón, se sumó la sequía. Hay un proceso mundial, la sequía,
la volatilidad de las tasas, evidentemente que las muy malas políticas agropecuarias, porque el gobierno no entendió cómo funciona genéticamente, orgánicamente el campo, hizo sí lo que sí se debe hacer en otros sectores de la economía, pero no en el sector productivo, que es tener un precio interno aceptable para quienes viven en el país y poder exportar los excedentes, pero en cuestiones productivas en realidad hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, 1,5 millones de animales a 1.500 pesos promedio de lo que se ha dado, estamos hablando de 2.250 millones de pesos se necesitarían en la Pampa para recuperar el rodeo. Bueno, le vamos a dar una super primicia. Seguramente, infiero yo que saben que el 1 de marzo se abren las sesiones ordinarias de la legislatura pampeana, donde habla el próximo lunes, donde habla el gobernador. Bueno, hay algunos informes que dicen que uno de los grandes anuncios que hará el gobernador Oscar Mario Jorge, que se encuentra en una situación hoy bastante comprometida, porque por un lado está con Kirchner, porque necesita dinero para financiar la caja de la provincia, y por otro lado el otro hombre de la plural, que es el senador Berna, se fue con la oposición, menudo problema. Bueno, ¿qué se informaría o qué se daría a conocer como primicia exclusiva para todos ustedes, y que el campo con el sistema financiero pampeano y con dinero de la provincia, es que de estas 1,5 millones de cabezas de rodeo pampero que se ha perdido, se financiaría la recuperación de 400.000 cabezas en 2 años. Esto que implica, es decir, que se darían unos 300 millones de pesos a 3 años a una tasa del 10% anual, y otros 150 millones a 3 años al 10% anual. ¿Por qué en 2 tandas? Bueno, porque una va a pedir para la gente que está bancarizada, los que hoy pueden funcionar con un banco, y la menor cantidad para los que no están bancarizados, los que tienen problemas económicos, no han podido asistir al banco o no cumplen el ADN que las entidades financieras predicen. Bueno, serían algo así como unas 50.000 vacas para los no bancarizados, que sería a través de un fondo fiduciario, y unas 100.000 vacas para los que están bancarizados, con un crédito que lo daría el Banco de la Pampa, subsidiado por el Ministerio de la Producción. Todo esto va a ser para retención de terneros, para compra de vaquillona y para recuperar estas más de 300 y pico mil o 400.000 vacas que ha perdido el stock del rodeo vacuno. Esas son las noticias. No podemos confirmar que esto es así, como lo pedían las agrícolas. No, pero evidentemente si se da 3 años para pagarle una tasa del 10%, cuando hoy va a hablar en cualquier banco y pedir un crédito, sabemos en los niveles que andan, es una tasa bastante importante, bastante accesible, y seguramente habrá algún año, el primer año quizá haya, no se habla de un 4, un 5%, quizá menos, o algún año de gracia. Pero esto recuperaría el stock de la Pampa para volver por lo menos a los 4,5 millones de cabezas que supimos tener hace 2 años nada más. Así es. Bueno, realmente importante, y sobre todo te digo esto porque... Ojo, estamos no tocando de oído, pero estamos dando una primicia de alguien que nos sopló de que Jorge anunciaría algo de esto, y el ministro Ferrán, por supuesto, que esto sería muy bueno para el sector productivo pampeano, que en realidad, comparado con otras provincias, no deberíamos quejarnos tanto de la provincia y de Nación, porque el Ministerio de la Producción de la provincia de La Pampa hizo, entre el tema de los fardos, entre el tema de dinero, la cuestión del agua en los lugares faltantes, y si lanzan esta línea de crédito, una situación bastante particular en La Pampa, que necesita sí o sí de sistemas crediticios para reponer todos los vientos que hemos perdido. Es así. Y vos sabés que justamente por este tema te digo que es primicia, como lo decís vos, porque hablamos con la gente de la agrícola para ver si sabían algo, porque como habíamos hablado a principios de febrero con Enrique Smith, no sabían nada. No estaban al tanto de nada esta semana. Capaz que me equivoqué yo. Vamos a compartir la nota que teníamos con Enrique Torroda, donde también decían que están preocupados por el tema del trigo que viene, para ver si el gobierno estaba pensando también en créditos para este tipo para la campaña que se viene, porque si las lluvias siguen tan buenas así, seguramente el productor lo va a tener en cuenta este año al trigo nuevamente. Compartimos la nota que teníamos con Enrique Torroba en la agrícola.